Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta actividad que en nombre de la Asociación para la Solidaridad, Equidad e Igualdad hemos organizado, dando inicio a este ciclo de webinars que vamos a tener a lo largo desde el mes de agosto hasta febrero del próximo año. En esta ocasión hemos querido iniciar con una temática que está muy vinculada a lo que hoy en día estamos viviendo en nuestro país y que tiene que ver con el coronavirus, ¿verdad? Para ello, nosotros queremos llevarles a ustedes información de primera mano proporcionada por una persona especialista en el tema, un profesional de la medicina, que además de ello está vinculado a la atención médica en este tiempo, ¿verdad? De la emergencia, y que nos va a regalar mucha información que va a ser muy útil para lo que se acerca este próximo 24 de agosto, que es la reapertura. Como ustedes sabrán, hay que tener en cuenta toda la información, porque en muchas ocasiones en las redes sociales hay información que no está como debidamente confirmada con respecto a las fuentes que brindan la información. En ese sentido, es importante que la información que nos están brindando provenga ya sea de las autoridades de salud o de personas que están atendiendo directamente esta pandemia. Y en este sentido, pues, es que hemos tenido a bien aperturar este ciclo de webinars con la participación de un profesional de la salud, ¿verdad? Nosotros como Asociación Soleil vamos a estar promoviendo diferentes temáticas que más adelante les vamos a mostrar y que nos gustaría que fueran parte de ellos, darles algunas indicaciones, y es que nos gustaría que para el resto de la actividad pudieran mantener siempre sus micrófonos apagados, y posteriormente va a haber una etapa de preguntas y respuestas y nosotros les vamos a indicar en qué momento van a poder participar para hacerle preguntas directamente al doctor, ¿verdad? El doctor que nos va a estar acompañando en esta ocasión es el doctor Tirso Martínez, es un profesional de la salud que está colaborando con Soleil. El doctor tiene experiencia atendiendo ya casos de coronavirus, está en el programa de atención médica vía telefónica atendiendo pacientes, y el doctor sabe de primera mano todo lo que estamos viviendo, así que sabemos que la información que él va a proporcionar nos va a servir de mucho. Así que yo lo voy a dejar con el doctor Tirso Martínez para que sea él quien tome la palabra y se dirija a ustedes, ¿verdad? En el complemento de lo que resta de la actividad. Así que nos vemos más adelante y los dejo con el doctor Tirso Martínez. Muy buenas tardes, muchas gracias Alexis, y agradezco también a la asociación por permitirme participar en este evento. Tal vez podemos proyectar la presentación. Sean todos ustedes muy bienvenidos. El gran tema que vamos a tratar es la salud y la salud mental en época de COVID, y ese tema lo hemos dividido en dos. Yo inicio con la primera etapa del tratamiento de esa temática. La asociación me pidió contestar a 7 preguntas relacionadas con la temática, basadas en una encuesta que se hizo. Las preguntas son las siguientes: la relación entre la pandemia y la salud mental, la automedicación, importancia del manejo del estrés, la ansiedad y la pandemia, qué hacer si yo o alguien de mi círculo resulta positivo de COVID, atención médica en la casa o el hospital, indicaciones médicas en caso de COVID, de síntomas de COVID, y tips para retomar las labores cotidianas ante la apertura.
Iniciamos con la primera pregunta. Dice, la relación entre la pandemia y la salud mental. La verdad que son los medios de comunicación los que han traído la información a los diferentes países y son los medios de comunicación los responsables de una serie de situaciones que se han presentado en el mundo. El 31 de diciembre del año pasado, la OMS recibe notificaciones de parte de China de un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. Posteriormente se determina que están causados por un nuevo coronavirus y el primer caso oficialmente se plantea su detección el 1 de diciembre. Entonces estamos hablando de que nos encontramos ante un virus nuevo y a una enfermedad totalmente desconocida. Además, la información que se plantea es que hay un alto número de enfermos y una rápida propagación de la enfermedad. Entonces estamos ante una enfermedad altamente contagiosa. La enfermedad evoluciona hacia una rápida dificultad respiratoria y a un alto número de enfermos terminan en la unidad de cuidados intensivos. Entonces estamos ante una enfermedad desconocida, altamente contagiosa y una enfermedad grave. Hay un alto número de muertes, hay un mayor número de muertes en ancianos y personas con enfermedades preexistentes, y eso determina que la enfermedad no solo es grave, sino que es mortal. Inicia en China y se traslada rápidamente al resto de Asia y Europa y cruza el Atlántico hacia América. Tenemos entonces una situación de tipo pandémico. Para este entonces no se cuenta con investigaciones previas ni información fisiopatológica de la enfermedad para saber cómo ocurre y cómo daña el organismo y por lo tanto establecer protocolos de tratamiento. Todo esto nos da una sensación de un caos total y un ambiente apocalíptico. Sin embargo, tenemos unas verdades ventajosas. Dentro de estas verdades ventajosas, que este virus es una variante del SARS y el SARS ya lo conocíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, el protocolo del SARS ya está establecido. Lo otro es que la letalidad a nivel mundial es del 4% actualmente. Y esta letalidad, si nosotros la comparamos con otras enfermedades como el ébola, que representaba una letalidad del 80%, en donde prácticamente todos los enfermos morían, y cuando lo comparamos con la influenza, que es el 2%, que es el normalmente esperado todos los años, y generalmente ocurren en ancianos, la letalidad parece como un doble en relación a la influenza, pero sigue siendo bajo. Hay otra verdad que es ventajosa. La Organización Mundial de la Salud, con la presión que tuvieron los diferentes países para que se pronunciara en relación a la transmisión, plantea que la transmisión se da de persona a persona y solamente a través de gotitas respiratorias que se dan durante el estornudo o la tos del enfermo. Vamos a la segunda pregunta, que es la automedicación. La automedicación representa excesos y abusos. En el caso de la limpieza de las manos, el exceso o abuso de esta actividad nos lleva a quemaduras químicas y a presencia de hongos en las manos. En el caso de enjuagues bucales o colutorios, nos lleva a irritación faríngea, a quemaduras faríngeas, dependiendo de qué es lo que se está usando y la frecuencia con que se hace. Lo más grave es cuando ocurre el abuso de medicamentos. Medicarse, por ejemplo, sin síntomas, no sirve para nada, creyendo de que eso nos va a proteger. Medicarse con una serie de medicamentos que no se necesitan para este caso, o usar dosis excesivas. Medicarse de esta manera es medicarse sin conocimiento farmacológico. Entonces, en estos se han presentado casos de intoxicación medicamentosa, de afecciones en los riñones y en el hígado, que probablemente vamos a tener gravemente en términos de 30 años en todo el mundo, y
a que las bacterias se hagan resistentes si utilizamos antibióticos. En relación al manejo del estrés y la ansiedad y la pandemia, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es lo que mata en el caso de esta enfermedad. Estamos ante una situación en donde los medios de comunicación han manejado prácticamente todo el fenómeno, y lo que mata al final de cuentas es el miedo inicialmente a morir. Esa es la actitud que aparece ante el diagnóstico de la enfermedad, o sea, ante el diagnóstico de saber de que tenemos COVID. El miedo produce, y ya está dicho y comprobado, que disminuye inmediatamente las defensas y exacerba los síntomas de cualquier enfermedad. Tenemos otras verdades ventajosas. Actualmente estamos ante una nueva cepa, o sea, el virus que venía de Europa, de Asia, se ha ido modificando en el camino y se ha ido modificando de tal manera que estamos ante una cepa nueva. Esta cepa tiene las siguientes características. Aquí en El Salvador es más contagiosa, pero es menos agresiva que la que inició en Asia y Europa, y presenta nuevas modalidades clínicas. O sea, que en el caso de COVID, de los síntomas que se presentan, no es lo que nosotros normalmente esperábamos desde el inicio, nosotros los que teníamos conocimiento sobre la enfermedad. Si vamos a hablar de pandemia, tenemos que hablar del manejo definitivo que le vamos a dar. Y hay mínimo 3 opciones. Uno es que se produzca un medicamento, que se fabrique, se invente un medicamento que mate efectivamente al virus. Ese medicamento sería un antiviral. Y antivirales en el mundo no existen. No existen porque el manejo de antiviral esa palabra es un manejo de tipo comercial. O sea, nos interesa vender. Pero en el mundo no existe realmente un antiviral que mate a cualquier virus. Entonces, la posibilidad de poder resolver este problema a través de la fabricación de un antiviral va a ser imposible. La otra es permitiendo un contagio masivo. Para permitir el contagio de una inmunización natural, ya tenemos la experiencia de Suecia con su ministro de Salud, que era un epidemiólogo. Él planteaba que con esta enfermedad tenían que contagiarse todas las personas y que no había necesidad de tomar ninguna medida de salud pública, no para la economía. Prácticamente era cruzarse de brazos y esperar que se murieran los que se tuvieran que morir. Desgraciadamente para Suecia no le fue muy bien la situación. Ellos llenaron prácticamente sus hospitales, mucha gente murió. Él reconoce, el doctor Tegnell reconoce que fue una equivocación, que se pudo hacer de otra manera, y al parecer este no es lo mejor que se podía hacer. Y la otra es la fabricación de una vacuna. No solo fabricar la vacuna, sino tener acceso a ella y hacer una vacunación masiva. Hay muchos países que se han integrado a la fabricación de la vacuna, como han sido Rusia, Estados Unidos, China, Alemania, Australia, Francia, Inglaterra. Hace 2 semanas se pronunció Estados Unidos diciendo de que ellos ya tienen adelantada su vacuna, que va a salir ahora para septiembre de este año. Y Rusia planteó la semana pasada de que no solamente la tienen, sino que la iniciaron la vacunación de todo su personal de salud a partir del 10 de agosto. La verdad que una vacuna necesita un protocolo para ser autorizada, y más o menos el protocolo lleva de 6 meses a 1 año. Y eso por eso no se ha lanzado al mundo todavía. Sin embargo, el director de la OMS, el doctor Adhanom, ha planteado de que muy a pesar de la invención de una vacuna, esta tal vez
no sea la mejor solución. O sea, la vacuna no va a tener la efectividad que nosotros esperaríamos. Porque el problema de este virus es que es un virus de ARN y que tiene la facultad, a diferencia del virus de ADN, de modificarse o mutar muy rápidamente. Entonces la vacuna tendría que contener todas las mutaciones para que esta fuera efectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Al igual que el resto de países, el virus no se va a ir del país y eso lo tenemos que tener bien claro. Si el virus no se va a ir del país, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a convivir con ese virus, así como ha sucedido con varias enfermedades que hemos tenido y se han terminado quedando con nosotros, como por ejemplo el dengue, que se presenta de manera temporal, ¿verdad? Y las gripes que siempre se presentan a las personas, se espera que padezcan de gripe por lo menos de 1 o 2 veces al año. Las mutaciones virales actuales, como ya habíamos dicho, son más contagiosas, pero menos agresivas y no están matando a las personas. Y los pacientes pueden ser tratados en casa por médicos vía telefónica. Entonces, todo lo que hagamos de ahora en adelante será en función prácticamente de los mayores y de las personas con enfermedades crónicas, como vamos a ver más adelante. En otras palabras, y hay que decirlo, estamos ante una guerra, llámese como quiera llamarse. Esto es una guerra. Pero una guerra hay que enfrentarla con una mentalidad diferente. Ser paciente, positivo, valiente y triunfante desde el inicio. Ya dijimos que si nosotros no presentamos este tipo de actitud, las actitudes negativas nos van a llevar a disminuir los anticuerpos y a no que el cuerpo no pueda trabajar como tiene que ser. Además, necesitamos una humanidad más unida, más empática, más solidaria y más colaboradora con los demás. Rendirse entonces no es una opción. Hay gente que no ha tenido la oportunidad de vivir el COVID y está en un pánico tan terrible que prácticamente sus defensas ya están bajas desde un inicio y que llegue este virus a su cuerpo va a ser mucho más fácil que haga los estragos que vayan a producirse. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Qué hacer si yo o alguien de mi círculo resulta positivo de COVID? Esto me hace preguntarme qué es ser positivo de COVID. Ser positivo de COVID significa establecer un diagnóstico y el diagnóstico se puede establecer por 2 vías. Una, la vía de laboratorio PCR, que es el hisopado faríngeo que ustedes conocen, y la otra vía, que es la vía médica o clínica. Desgraciadamente no todos tenemos acceso a la vía de laboratorio, porque esto solo está prácticamente a nivel hospitalario y ocasionalmente a través del gobierno se hace este tipo de acciones, pero no todos tenemos acceso a eso. Y si tuviéramos acceso, hay que pagar por lo menos una cantidad de $150 por hacerse la prueba y al parecer a nivel privado no funciona totalmente. Hay una de las cosas que tenemos que tener en consideración, que de todos los métodos conocidos hasta ahora, que hay métodos que se realizan en sangre, con una gotita de sangre, hasta ahorita de todos los medios, el PCR es el más adecuado, es el mejor que tenemos. Sin embargo, el PCR puede dar falsos positivos. Y los falsos positivos se pueden dar por que se cruzan enfermedades que también pueden ser producidas por coronavirus que no pertenecen al tipo COVID, por vacunación con el H1N1. Y también tenemos casos diagnosticados como negativos de PCR y son realmente casos COVID y se han tratado como tales y han salido adelante.
En nuestro consultorio tenemos solo un caso de una persona que tuvo COVID y la PCR le salió negativa. ¿Qué hacer ante los primeros síntomas? Lo primero que tenemos que hacer es hablar por teléfono. ¿A dónde? Al 132, que está siendo manejada por el gobierno a través de médicos con experiencia o con un médico particular de su confianza. Tenemos que aislar al paciente inmediatamente y poner en cuarentena tanto al paciente como quien lo va a atender. Necesitamos saber cuáles son los síntomas de COVID. Hay síntomas que definitivamente pueden acompañarse a los supuestos síntomas de COVID, pero corresponden prácticamente a otras enfermedades como la gripe, la faringoamigdalitis aguda, la gastroenteritis aguda o la infección de vías urinarias. ¿Cuáles son esos síntomas? La mocosera con tos y gargajo o flemas, esa no puede ser COVID. Una dificultad o dolor para tragar, pero debido a amígdalas agrandadas, eso no es COVID, esa es una faringoamigdalitis aguda. La presencia de sordera o dolor de oídos tampoco es COVID, eso es una complicación de una gripe. Tampoco la diarrea líquida y abundante, esa no es síntoma de COVID y lo que nosotros denominamos como mal de oído. Las mamás deberían de aprender esto con sus hijos. Antes a las mamás se les enseñaba esto. Permitir que sus hijos puedan abrir la boca, en algunos pueden abrirla de tal manera que podemos observar al final de la garganta. Aquí al final lo que tenemos es la faringe. Este es el paladar blando. Este es la uva o campanita. Y este es el paladar duro. Exactamente atrás del paladar blando están las amígdalas. Las amígdalas no se pueden tocar, no se tocan en el cuello. Si se llegara a tocar algo en el cuello, no son las amígdalas, sino que son nódulos linfáticos agrandados que tienen que ver con problemas en la garganta. Aquí en este otro caso, tenemos el blando, aquí el paladar duro, aquí el paladar blando, la úvula o campanita. Inmediatamente atrás del paladar blando vemos esto agrandado, que no lo veíamos aquí. Aquí no lo veíamos. Estas son las amígdalas agrandadas con cráteres. Esto es una faringoamigdalitis aguda que nos puede dar todos los síntomas que hemos estado platicando sobre el COVID hasta ahora. En relación a la experiencia que nosotros tenemos, las conclusiones son las siguientes. Nosotros atendemos ante un caso de COVID a toda la familia entera de esa casa. El 25%, a pesar de haber estado en contacto con los pacientes de COVID, el 5% no muestran ningún síntoma. Eso puede tener relación con la protección que se haya definido en casa, pero la mayoría de esos pacientes son niños y adolescentes. Entonces, niños y adolescentes no presentan cuadros aparatosos como el caso de los adultos y los ancianos. Generalmente son de tipo asintomático y si aparecen síntomas, los síntomas son realmente leves. El 93% de los casos que nosotros hemos tenido han estado en contacto con otras personas que sí tienen COVID. Este es un dato muy importante. Y los 3 que vienen a continuación son los que normalmente nosotros esperamos. Una tos seca, una fiebre mayor de 38 grados y cansancio. El cansancio es que ante alguna actividad que se haga, se siente cansado. Como vemos, se mantienen los dos primeros, que sería la tos seca y la fiebre, pero ya no aparece el cansancio en estos momentos como un síntoma determinante y empiezan a aparecer síntomas que antes no aparecían, como por ejemplo la pérdida del olfato y el gusto y la diarrea.
Además, como cualquier otra enfermedad, ante la presencia de fiebre se produce dolor de cabeza, pérdida del apetito y puede aparecer náusea. La atención médica, ¿dónde se haría? ¿Dónde debería de ser? La atención médica debe de ocurrir en casa. Actualmente debe de ser en casa, no debe de ser en hospital. Acuérdense que los síntomas dependen de la cantidad de virus que ustedes reciban. Tengan por seguro que en el hospital la cantidad de virus es muy superior que la cantidad que podemos tener en casa. Y necesitamos que esa atención ocurra en casa, pero con un médico de confianza. ¿A quiénes vamos a proteger al final de cuentas con todo lo que hagamos? A las personas de tercera edad, como ya habíamos dicho, y a aquellas personas que tienen problemas crónicos, como las personas con asma, las personas con diabetes y las personas con problemas cardíacos. El médico es el único que decidirá si la atención debe ser recibida en el hospital. Solo el médico, que es el que tiene la experiencia de poder diferenciar un caso u otro, es el que puede decir esta situación. ¿Cuáles son las indicaciones médicas en caso de síntomas? Para hablar de esto, estamos hablando de protocolos y en este país existen dos protocolos. El oficial, que es el que desarrolla el Ministerio de Salud, el Seguro Social y que está autorizado por la Organización Mundial de Salud a través de sugerencias, y el que nosotros vamos a llamar como protocolo alternativo. Una cosa que tenemos que tener claro es que es el organismo el que termina controlando la infección viral, no son los medicamentos. Es la capacidad del cuerpo de hacerle frente a este virus y terminar controlando este virus que ha invadido. Entonces, el tratamiento que se proporciona es simplemente sintomático. Eso significa que nosotros vamos a tratar los síntomas, pero para definir un protocolo tenemos que plantearnos cómo es que ocurre la enfermedad. La enfermedad entra por la vía aérea. Entra a través de los ojos, a través de la nariz o a través de la boca y va a terminar llegando hasta los pulmones. Aquí tenemos dos pulmones. Los pulmones de una persona normal, todo lo que es oscuro es aire. Y aquí tenemos a otra persona en donde la cantidad de aire, o sea, la cantidad de espacios oscuros son menores y se miran todo esto blanquecino. Todo esto es blanquecino, son los problemas que produce el virus relacionados con una inflamación severa. Los espacios para poder adquirir aire y que este aire y el oxígeno entre al sistema total se reduce. Veamos qué sucede. El virus entra a las células, especialmente a las células de los alvéolos pulmonares, entra a la célula, entra directamente hasta el núcleo de la célula, ahí se replica y al replicarse vuelve a formarse una serie de virus. Para poder salir estos virus de la célula hacia el exterior, esta célula tiene que morir. Esa célula se rompe y libera no solo a los virus, sino que a todo su contenido. Y es aquí lo que tenemos. Las personas que tienen COVID viven lo que se llama tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquina es derivado precisamente de esa liberación de la sustancia de las células al romperse para dejar salir los virus. Eso produce en determinado momento una mayor cantidad de síntomas. Por ejemplo, un día están bien, otro día están mal, otro día están bien, otro día están mal. Pero también se produce otro fenómeno y es la formación de pequeños coágulos. Todos estos pequeños coágulos que están en la circulación general
terminan siendo depositados en los pulmones. Y al ser depositados en los pulmones, se produce lo que se llama coagulación intravascular diseminada. Entonces, el tratamiento que se decida debe plantearse a partir de estas dos situaciones fisiopatológicas importantes. ¿Cuáles eran? Una inflamación severa y la otra, la formación de coágulos o una coagulación intravascular diseminada. Aquí lo tenemos. El protocolo de tratamiento debe de incluir este fenómeno. Entonces, el tratamiento sintomático consiste en resolver o disminuir el problema de la fiebre, el problema de la inflamación, el problema del dolor y el problema de la coagulación. Entonces necesitamos un antipirético que nos disminuya o nos anule la fiebre, un antiinflamatorio que nos resuelva el problema de la inflamación, un analgésico que combate el dolor y un anticoagulante. La OMS ha planteado que no se debe de usar en este problema ni antibióticos ni antiparasitarios. Veamos el protocolo oficial. Este es el protocolo oficial. ¿Qué incluye? El protocolo oficial lleva, inicialmente se iba a trabajar con cloroquina y con acitromicina. La cloroquina es un antipalúdico o un antiparasitario y la acitromicina es un antibiótico. La OMS plantea de que esto no se debe usar. Actualmente, a partir de un estudio que se hizo en 8 casos, el gobierno compró este medicamento que se llama ivermectina, que es un antiparasitario que recomienda el estudio que solo se usa en las primeras 48 a 72 horas. Si el producto le llega tarde, lo mejor no es usarlo. Ya la OMS dijo que tampoco funciona. Entonces, el protocolo oficial plantea el uso del acetaminofén, la aspirina como anticoagulante y el zinc, la vitamina C y la vitamina D. En el protocolo alternativo, que somos nosotros y muchos otros médicos, usamos lo siguiente como primera línea: analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y anticoagulantes. ¿Qué medicamento lleva los primeros 3? Es el ibuprofeno. El ibuprofeno es un analgésico, un antiinflamatorio y un antipirético. O sea, sirve para aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre. Si usáramos acetaminofén, el del acetaminofén es que no es un antiinflamatorio y que es un analgésico débil. Nosotros estamos usando ibuprofeno de 600 miligramos en 2 veces al día. Lo recomendamos su uso durante el desayuno y la cena. El otro medicamento que estamos usando son aspirina de adulto de 500 miligramos especialmente, que ahorita ya no existen en muchas farmacias de San Miguel. Y sí podemos usar de 100 y de 800 miligramos que pueden tomarse durante el almuerzo. Estos son los medicamentos que nosotros recomendamos usar en primera línea. Si tuviéramos estos tipos de pacientes, un paciente diabético y un paciente con gastritis crónica, no recomendamos el uso de ibuprofeno, específicamente en estos casos, y sí usamos para ellos el acetaminofén en doble dosis, 2 tabletas de desayuno, almuerzo y cena. La aspirinita en estos casos la recomendamos solamente a 81 miligramos en el almuerzo. Se puede usar de 100, se puede usar de 81, pero no se puede usar aspirina de adulto. Los de segunda línea se usan dependiendo de qué otros síntomas van apareciendo. Sí, los síntomas son pérdida de apetito o síntomas gripales. Nosotros usamos para la pérdida de apetito multivitaminas con minerales completos. Ahí tendría que haber vitamina A, B, C, D, E, K y todos los minerales que necesitamos en el cuerpo. Recomendamos una grasea cada mañana y si se presentan síntomas gripales como obstrucción nasal, usamos loratadina de 10 miligramos cada mañana
y clorfeniramina de 4 miligramos antes de acostarse, que va también a ayudar a poder dormir. En tercera línea son exclusivamente de uso médico, usamos esteroides y los usamos orales, los usamos en spray y los usamos en la nebulización de los pacientes. Esto es exclusivamente con autorización médica. Recomendamos el reposo, la dieta líquida y el consumo de frutas y verduras. Frutas por lo menos 2 veces al día, ya sea en forma de jugo o ya sea en forma de la misma fruta. Recomendamos también a los pacientes que por la solidaridad, después de haber salido, pueden llamar a este número para proporcionar o facilitar su suero a pacientes que estén en peores condiciones en el hospital. Vamos a la última pregunta y son los tips para retomar las labores cotidianas ante la apertura. Definitivamente, si alguno de nosotros no toma medidas de seguridad, esto va a ser una cadena de acontecimientos. Veamos qué ha sucedido. Así estamos en El Salvador. En El Salvador, el 9 de agosto, tuvimos el último pico de elevación de casos. Según esta gráfica, vamos en disminución. Veamos cómo está Costa Rica. Costa Rica, a partir de una elevación que tuvo y una disminución profunda, empezaron a abrir espacios para tener una vida productiva y tuvo problemas. Veamos qué pasó en Taiwán. En Taiwán tuvieron casos elevadísimos, entraron a esa segunda etapa de reapertura, empezaron a tener casos elevados, se tomaron la molestia de aumentar la cuarentena y cuando hubo una siguiente reapertura empezaron a haber casos elevados nuevamente. Lo mismo sucede en Japón. Y veamos, estos dos países son países muy disciplinados. En Japón le sucedió algo todavía mucho más tormentoso, porque con la apertura no solo se presentaron casos nuevamente, sino que el número de casos era todavía mucho mayor que cuando ellos iniciaron. Veamos el caso de España. España está viviendo ante la apertura nuevos casos, y en Francia, ante los diferentes momentos de apertura, han tenido elevaciones o picos de mayor cantidad de pacientes. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque esos países que son más disciplinados que nosotros nos están diciendo que nos vamos a enfrentar a una situación parecida. ¿Qué tips tenemos para retomar las labores cotidianas ante la apertura? Bueno, tenemos que continuar con lo que hasta ahora se ha dicho: el uso de cubrebocas, la higiene de las manos y el distanciamiento social. Ahora, con el uso de cubrebocas hay que tener cuidado, porque no podemos usar cualquier cubrebocas. Ya está demostrado que los cubrebocas hechos en tela no funcionan, aún usando doble tela. Lo mínimo que podemos usar son cubrebocas quirúrgicos y tenemos que saber usar. Veamos. Este es el cubreboca de tipo quirúrgico y aquí tenemos otro diseño que es el cubreboca N95. La posición del cubreboca debe ser esta. Debe de taparse completamente la nariz y la boca. Arriba, el cubreboca tiene una especie de alambrito para adaptar el cubreboca a la nariz y que no se baje cuando nosotros respiremos, cuando nosotros hablemos. Si la adaptación es correcta, no entra aire por esa zona. Veamos, para saludarnos, para hacer fila, para hacer ejercicio, necesitamos mantener distanciamiento entre 1 y 2 metros. Veamos en el parque, a la hora de sentarnos en una banca,
a la hora de sentarnos en salas de espera, en los cines. Los hombros más o menos miden como 50 centímetros y un asiento está hecho con ese tamaño. Entonces, la distancia entre una y otra persona mínimo tiene que ser 2 asientos. Veamos esto. Tenemos problemas con la preparación de desinfectante con lejía, que es el que más utilizamos. Esto lo podemos hacer con una jeringa de 10 cc y con una taza normal, de tamaño normal. 4 tazas de tamaño normal hacen 1 litro de agua. Entonces, a 1 litro de agua le ponemos 20 mililitros de lejía, que sería 2 jeringazos hasta donde dice 10 cc. 2 jeringazos en 1 litro de agua sirven para desinfectar los trastos, desinfectar la ropa. Si usamos más, recuerden que la lejía puede desteñir y sin embargo esta dosis, que puede ser para la suela de zapatos, por ejemplo, para desinfectar bolsas de comprados que llevamos, podemos hacer 5 jeringazos de 10 cc, que serían 50 miligramos de lejía en 1 litro de agua. Esta es la dosis que debemos de usar. La primera la podemos usar para las manos. La segunda ya no la podemos usar para las manos porque es muy fuerte. Entonces, repitiendo los tips. No se debe tocar la cara ni los ojos. No se debe saludar de beso, de abrazo, ni de mano. Las bolsas y empaques de compra tienen que rociarse con spray de desinfectante que hayamos disuelto. Los alimentos que se consumen crudos tienen que lavarse y tienen que lavarse con la primera dosis de desinfección que habíamos dicho. La vestimenta, nomás lleguemos a la casa, tienen que ponerse en jabón. Y los zapatos tienen que rociarse con desinfectante de 50 mililitros de lejía en 1 litro de agua. La suela, y podemos ponerlos en el sol, que también desinfecta y mata el coronavirus. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Después les paso esto para que me vayan conociendo. No somos héroes, no nos hemos considerado héroes, sino que somos personas que desempeñamos nuestra profesión y la desempeñamos de la mejor manera, aunque este represente morir por nuestros pacientes o infectarse por nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Ahorita entramos al set de preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Martínez, por esa excelente exposición. La verdad es que hay mucha información que creo que quienes estamos ahora conectados estamos conociendo algunos aspectos que desconocíamos de todo lo que habíamos tenido y estoy seguro que las personas participantes han de tener algunas preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a dejar abierto el pequeño espacio para que quienes tengan el interés de hacer las preguntas al doctor lo puedan hacer en este momento. Buenas tardes. Yo tengo hay una consulta para el doctor. Y ya que hay que él llamaba 2 protocolos. Y bueno, no soy médico, usted es el experto, ¿verdad? Pero yo le digo por un caso que estuve cerca y digo, ¿por qué esperar hasta el tercer, digamos, proceso del protocolo cuando yo digo que deberíamos de iniciar con el 2, con lo que ayuda, digamos, con las vitaminas y con todo eso?
sino que llevan el protocolo 1, 2 y 3. Así que ya cuando el paciente llega al tercero, ya es muy difícil rescatarlo, porque ya se le complica lo que es la coagulación, la respiración, y ahí siento es donde tal vez estamos perdiendo a nuestros amigos, ¿verdad? A nuestra gente. Esa una. Y la segunda, quisiera que si nos va a compartir el video para compartirlos con los docentes. Tengo como 50 docentes y me parecen excelentes, los felicito, las indicaciones, y bueno, estamos conociendo más acerca de esto que hay, como dice usted, hay muchas cosas que son falsas, ¿verdad? Y entonces ya que aquí tenemos algo que ya más científico, poderlo compartir con esa población de docentes para que ellos la compartan con los estudiantes también. Muchas gracias. Bueno, no sé si entendí bien lo de la protocolo. Protocolo es cómo se va a tratar la enfermedad. Eso, tan simple como esto. Y eso, los protocolos son internacionales. O sea, ante la presencia de una enfermedad, ¿qué es lo que usted tiene que hacer como médico? En el caso de los protocolos que nosotros hemos planteado, es que no podemos obviar la fisiopatología de la enfermedad. Necesitamos simplemente dar tratamiento inicialmente con ibuprofeno y con aspirinita. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Y con eso van a salir adelante los pacientes. La experiencia que nosotros tenemos, no solo mía, sino que de otros médicos, es que un paciente tratado en casa de esa manera, con 8 días de tratamiento, el paciente sale. No hay necesidad de que el paciente llegue al hospital. Los pacientes que están en el hospital son pacientes que se tienen desde hace algún tiempo, son pacientes que se han complicado, son pacientes que no recibieron atención médica en su casa y son pacientes que se han complicado, ¿verdad? Y tengo la experiencia, por ejemplo, como hace una semana, nos llamó una familia que el día anterior a que me llamaron, se murió un pariente de ellos y todas las personas lo estuvieron atendiendo. Ahorita nosotros llevamos el seguimiento de 2 familias completas y ninguno se ha muerto. Ya cumplimos una semana y ellos ya están saliendo con sus últimos días de tratamiento. Entonces, lo que estoy planteando desde el inicio es que no nos vamos a morir en el caso de COVID. Actualmente el virus no tiene la gravedad que tenía cuando se inició en China y en Europa, en donde algunos países tenían la letalidad del 14%, ¿verdad? Los pacientes que están a nivel de hospital, se muere el 1% de todos los que entran a la UCI. Y los que entran a la UCI son el 5% de los pacientes graves. Se nos está muriendo gente. Y se nos está muriendo gente principalmente que tiene sus defensas bajas. ¿Cómo podemos elevar nuestra defensa? Con una actitud positiva. Es que si no tenemos la vacuna, tarde o temprano el COVID va a entrar a la casa de una o de otra manera. Entonces hay que recibirlo de la mejor manera. Esto es una guerra. Y si usted es positiva ante la enfermedad, tenga usted por segura que usted va a salir adelante. Y tiene que salir con esa enfermedad con un médico a la par. El médico le va diciendo, bueno, sigamos, iniciemos de esta manera, cuáles son los síntomas que tiene, entonces agreguemos estos otros. Yo no he tenido necesidad de llegar incluso a tratamientos con corticosteroides solamente en 3 casos, de todos los casos que tengo. Entonces no es necesario llegar hasta esto, hasta la tercera línea. Con la primera y la segunda línea son suficientes y la gente llega con este tratamiento 8 días y 8 días sale. Ok, doctor, hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es el
que le han aplicado por tercera ocasión plasma y no mejora. Y respondiendo a la pregunta de los videos, mencionarles que posteriormente va a ser compartido en las redes sociales de Soleil, acá en Facebook y en nuestra plataforma, que tenemos también un canal en YouTube, ¿verdad? Más adelante les pedimos que estén pendientes de las redes sociales y ahí vamos a poner todo el material. Así que lo dejo para que responda, doctor. En relación a los pacientes que reciben plasma, tenemos ventajas y desventajas. La ventaja ocurre de manera inicial, o sea, ante la primera administración. Entre más plasma de diferentes personas se reciben, existe más de poder tener reacciones de otro tipo. Por eso no es recomendable recibir plasma en varias ocasiones de varias personas, pero se espera una recuperación, aunque sea lenta, se espera una recuperación de esta persona que reciban este tipo de tratamiento. Recuerden que el plasma lo que tiene son los anticuerpos para poder atacar el virus. Y por eso es que se está usando. Es como una especie de vacuna, pero una vacuna no que previene la enfermedad, sino que ataca directamente la enfermedad. Ok, doctor, hay una pregunta en el chat que mencionan que en su casa están utilizando alcohol 70 para desinfectar. ¿Qué les recomienda? ¿Que si hay que seguirlo utilizando o hay que cambiar la fórmula de lejía? Como estamos hablando de alcohol, ¿verdad? Cuando estamos hablando de alcohol es suficiente con el 50%. O sea, la mitad de alcohol de 90 y la mitad de agua, con eso es suficiente. Yo les estaba planteando lo de la lejía, porque la lejía es más práctica. Se puede usar, normalmente la estamos usando en populinos y podemos usarla de esa manera. Los dos se pueden usar. Ok, no sé si alguien más tiene una pregunta adicional para el doctor, aprovechando los conocimientos que nos está dando. Bueno. Mientras tanto, yo quisiera insistir en esto. Los pacientes con COVID no tienen por qué morirse. Lo único que nos va a hacer morirnos es el miedo que todavía tenemos. Si usted, aún con COVID, se manifiesta positivo de que usted va a salir adelante con este proceso, tenga por seguro que usted va a salir adelante con este proceso. Algunos pacientes se vuelven impacientes precisamente porque un día están bien perfectamente y al día siguiente están mal. Entonces sienten que en vez de avanzar van a peor. Pero eso es debido a las tormentas que les hablaba cuando el virus sale de las células que han invadido y todo el contenido que tenían esas células pasa a la luz esa reacción que se llama tormenta de citoquinas. Entonces, eso hace que los síntomas sean más aparatosos, que la fiebre se vea alta, el dolor de cabeza, el malestar, etc. Pero eso es normal en este tipo de enfermedad. Es lo más normal. Es más, dentro de todas las normalidades que podemos hablar, después de haber salido del problema, usted puede tener recaídas. ¿Y qué son las recaídas? Le puede regresar la tos, le puede regresar el cansancio, y eso depende de la actividad que usted tenga. Incluso esas recaídas se pueden prolongar hasta por 80 días, y es normal que ocurra en este fenómeno, ¿verdad? Si usted hace ejercicio, por ejemplo, lavar ropa, hacer ejercicio con pesas, y ha tenido COVID, y el COVID es reciente, tenga por seguro de que va a tener recaídas en esos dos aspectos, en la tos y en el cansancio. Ok, doctor. Solo una última cosa.
Las últimas investigaciones han planteado de que usted puede tener una inmunidad después de haber padecido el COVID hasta por 37 días. O sea, usted después de haber padecido 37 días después, a usted no le vuelve a dar COVID. Pero después de los 37 días le puede volver a dar COVID. Es muy probable de que en esa ocasión no sea igual que la anterior, pero hasta ahorita los estudios plantean de que la inmunidad desaparece después de 37 días. Ok, doctor, qué bueno que aclara esto último, porque era una pregunta que me habían hecho y que se la iba a plantear a usted, pero ya está respondida. ¿Qué pasa con una persona que resultó positiva, pasa el tiempo, se cura y qué posibilidades hay de que se vuelva a contagiar? Usted ya lo aclara perfectamente. En Facebook, porque aclararle a las personas que están acá, estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook, y en Facebook hacen la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona ha cumplido los 14 días de cuarentena, aislado en su casa, y cuando ese tiempo pasa, cuál es el protocolo a seguir para salir de su cuarto, ¿verdad? Ya a convivir con la familia. Es lo que habíamos dicho, el distanciamiento social. Una cosa es dentro de casa y otra cosa es fuera de la casa, tiene razón. Adentro de la casa, la normalidad. O sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Es más, hay gente que ha salido con su problema de COVID y han aparecido en la casa otras personas que han manifestado la enfermedad. Entonces, quienes se dedican a la atención de estos pacientes son los que ya salieron. Eso ha ocurrido. En la casa no hay problema. Se supone que ya sea si no ha entrado el COVID o ya entró, usted puede desarrollar después de 14 días, usted puede desarrollar todas las actividades normalmente como ha ocurrido. Y tomando en cuenta que para salir afuera de la casa, sí tiene que tomar en cuenta todas las medidas de seguridad que se han planteado hasta ahora. Ok, doctor, perfecto. No sé si hay alguna pregunta adicional de parte de las personas que nos están acompañando. Bueno, entonces yo creo que ahí estamos, doctor. La verdad que la información ha sido oportuna. Hay muchos aspectos que honestamente desconocíamos y en muchas ocasiones tratamos de estar como conectados en las redes sociales como para investigar. Y en muchas ocasiones hay información que no proviene de fuentes fidedignas, ¿verdad? Yo creo que está de más el hecho de que retomemos esos tips que usted nos da del uso de las mascarillas quirúrgicas, de mantener el distanciamiento, de establecer protocolos a la hora de ir a espacios públicos. Hay algo que sí me gustaría que usted nos dijera, porque es algo que surgió a raíz de la última cadena que brindó el presidente de la República, y era acerca de la conformación de los clústeres, ¿verdad? Que nos diga, o sea, el detalle es que muchas personas han pensado que los clústeres, porque también así se está promocionando, es como una carta abierta para poder hacer fiestas solo con las personas que nosotros definimos quiénes son parte de nuestro clúster. Entonces, necesito que nos indique, que nos dé tips de cómo hacer para la convivencia en esos clústeres. Una cosa es cierta, con clúster o sin clúster, vamos a tener un aumento de casos en este país. Eso hay que tenerlo claro. La ventaja de los clústeres es el control que podemos tener. O sea, si en un clúster hemos definido que somos 8, 10 personas, si uno de ellos sale positivo, el control es para el resto. Esa es la ventaja. Que si ocurriera en la calle la infección, eso solamente tiene como base el control de los casos. Muy interesante, ya otros países lo están usando y no reduce el número de casos, porque los contactos
ocurren. O sea, en un clúster usted no va a estar compartiendo con mascarilla. Y esa es la idea, compartir sin mascarilla, ¿verdad? Compartir sin tomar en cuenta el distanciamiento. Se puede dar abrazos, saludos, etc. El mejor clúster es la casa, pero necesitamos producir, necesitamos tener dinero para comer, necesitamos trabajar. Ese es el problema que se enfrenta, que enfrenta cualquier país del mundo ante una situación como la que está ocurriendo. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Hay algunos que han abierto, nomás cuando ven la curva para abajo, han abierto y han aumentado el número de casos. Definitivamente vamos a tener un aumento de casos. Y como se ha planteado, lo que queremos es que se produzca, que se coma, que se venda, pero tener un mejor control. Me parece que la idea de los clústeres en relación al control, me parece que es una idea que puede estar atinada. Ok, doctor, perfecto. Esa era una duda que había surgido porque pensábamos que era una medida que la gente la iba a tomar quizás como una carta de libertad, ¿verdad? Y poder andar de lugar en lugar, pero ya se aclaró también que solo pueden ser parte de un solo clúster, ¿verdad? A ver qué tal, cómo nos va con la reapertura de este 24 de agosto. Esperemos que no nos pase como Costa Rica, como Corea, como Japón, que usted ya nos enseñó la gráfica, ¿verdad? Que aplanaron un poco la curva, se fueron a reapertura y los casos empezaron a surgir. Así que son parte de las cosas que tendríamos que esperar que no pasen acá, ¿verdad? Y siempre hacer el llamado a la responsabilidad. Yo creo que una de las cosas que has dicho es clave y es la responsabilidad, ¿verdad? Definitivamente, conociendo al salvadoreño es una carta de libertad y se van a presentar casos. Pero tengan por seguro que los casos que se presenten, si se manejan bien, van a ser casos que no nos lleven a muerte. Y eso es lo más importante. Tenemos que tener una actitud positiva desde el principio. Antes de finalizar, doctor, nuestra participante Morena nos pregunta que cuánto tiempo es recomendable usar una mascarilla y qué tipo de mascarilla. Y usted ya mencionaba las quirúrgicas o la KN95, ¿verdad? El problema que están dando las mascarillas en el mundo es que como se convierten en basura, la contaminación ahorita es desastrosa en muchos países. Una mascarilla quirúrgica le puede durar mucho tiempo. Lo único que tiene que hacer es tener 2 o 3. Después de usarla un día, usted la pone al sol en la parte blanca, que es la parte blanca, es la que se pone directamente en la nariz y la boca, y se desinfecta. Cuando le da un día el sol, 1 o 2 días, se desinfecta perfectamente y no sufre ninguna modificación. Esas mascarillas no pueden lavarse, ni las blancas que vimos, las N97, y las quirúrgicas tampoco, no se deben de lavar, porque están preparadas bajo un sistema electromagnético que permite que no haya filtración de virus durante la respiración. Pero pueden someterse al sol, así como los zapatos, y el sol, los rayos ultravioleta destruyen el virus. Ok, doctor. Bueno, perfecto. Hay por ahí Rebeca nos está mencionando, ¿verdad? De que es mejor, en lugar de clúster, utilizar el término de grupo familiar o grupo de amigos. Perfectamente lo podemos utilizar así. Gracias por la recomendación. Y ya que estamos en los agradecimientos, perfectamente le queremos dirigir a usted un agradecimiento especial en nombre de Soleil, porque Soleil es una organización nueva que estamos tratando de hacer algo por cambiar ciertas formas de relacionarnos en nuestro país, ¿verdad? Y a partir de que esta pandemia nos da una nueva normalidad, vamos a tener nuevas formas de relacionarnos, pero para ello también es necesario tener opiniones de profesionales de la salud, ¿verdad?
en ese sentido, queremos agradecerle en nombre de Soleil por la información oportuna que nos ha venido a brindar. Es información sumamente importante, como decía ahí en una intervención una compañera, es necesario divulgar toda esta información y la vamos a tener lista en nuestras redes sociales, en la plataforma de YouTube, y les pedimos que estén pendientes de todo esto, ¿verdad? Así que, nada, doctor, si quiere decir algunas palabras para despedirse. Bueno, a ustedes también el agradecimiento. La verdad que es un esfuerzo de la sociedad civil para llevar más información. Tengo entendido que no solo yo voy a participar, me parece que la otra temática es muy interesante, es una temática que ustedes han asumido, y invitamos a la gente que nos está viendo a continuar viendo la siguiente charla. Para todos, creo que nos merecemos un aplauso inmenso. El esfuerzo que se está haciendo creo que vale la pena. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctor. También queremos agradecerle concretamente a la colectiva Chumul de Trabajo Social, quienes son parte también de este esfuerzo, ¿verdad? Y están acompañándonos en este proyecto. Mencionarles que la próxima semana, siempre día miércoles, vamos a tener la participación de la licenciada Marcia Enríquez, quien nos va a estar acompañando con la temática la salud mental en tiempos de COVID. ¿Por qué es importante la salud mental? Porque ante la desinformación que hemos tenido, muchas personas entramos en pánico, con las cuarentenas pasamos momentos de ansiedad, y más adelante también vamos a tener participación de una psicóloga para estar abordando concretamente qué hacer con los niños y las niñas que ya están sufriendo de ansiedad, ¿verdad? Entonces, les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de Soleil, a que puedan suscribirse en cada uno de los webinars que vamos a tener, y esto lo vamos a estar desarrollando desde este 19 de agosto hasta febrero del próximo año, donde vamos a tener una serie de paneles ya vinculados a las elecciones, ¿verdad? Pero queríamos arrancar con todo esto porque es necesario que la gente y todas las personas tengan la información que el doctor este día nos ha brindado, ¿verdad? Así que les agradecemos mucho a quienes participaron. Les esperamos en la próxima jornada del día miércoles. Pueden inscribirse en el link que les va a aparecer en la publicación en Facebook, y si ustedes tienen el interés de continuar participando, solo envíen nuevamente el correo, ¿verdad? Y si ustedes así lo autorizan, les vamos a hacer llegar el link nuevamente el próximo miércoles para que participen de la siguiente charla. Así que queda más agradecerles en nombre de Soleil. Soleil, como les mencionaba, es una organización de sociedad civil que estamos emergiendo y tenemos el interés de desarrollar muchas temáticas de interés para nuestra sociedad. Y que recordemos, Así, Alexis, que recordemos sí, el eslogan, rendirse. Exacto. no es una opción. Perfecto. Y qué bien que un doctor nos dice eso, ¿verdad? Porque sí tiene mucha razón que una de las maneras de salir adelante es con la actitud, ¿verdad? Entonces, ahí nos queda el mensaje y la información que el doctor nos ha brindado. Así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Perfecto. Nos vemos.